Les decía, mi nombre es Cristina Carrasco. El objetivo del taller del día de hoy es justamente que podamos explorar de qué formas podemos debatir sobre América Latina, cuáles son los debates que ya se han tenido, por ejemplo, y en otros sentidos también el hecho de poder discutir sobre de qué maneras podemos afrontar este tipo de emociones. Entonces, por favor, siéntanse con la libertad de hacer preguntas, de si tienen alguna duda o hay alguna cuestión técnica que resolver, pues también con mucho gusto lo hacemos de una vez. Entonces, este taller va enfocado básicamente a que podamos entender los diferentes ámbitos que tenemos en América Latina. Bien, entonces, primero, para poder entender qué son las emociones de América Latina, tenemos que tener también básicamente el tema de qué es América Latina, ¿no? Como en todo buen debate o como todo buen debatiente debemos tener cuestiones generales. Bueno, primero América Latina, pues como todas y todos o la mayoría de aquí sabemos, es una porción territorial que va desde México hasta el último país de Sudamérica, donde están compartidos entre Chile y Argentina. Estos países comparten historia, estos países comparten también economía en algún sentido, cultura, comparten algunos migración y población y también, pues, ¿por qué no? También comparten en diferentes pues problemáticas generales y es lo que vamos a desarrollar en este taller. En primer lugar, o el primer debate que se encuentra sobre América Latina es primeramente la división o cómo llamamos a la división. Algunos, por ejemplo, teóricos dicen que hay solamente un Sudamérica y un Centroamérica Caribe. Algunos otros dicen que hay una Sudamérica, un Centroamérica y un Norteamérica, ¿no? Que al final, entonces, algunos tratadistas dicen que no le van a llamar Norteamérica porque Norteamérica son Estados Unidos y Canadá y ellos no se consideran latinoamericanos. En ese sentido, dice las dos divisiones que son como más conocidas. La primera de Sudamérica, que incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y luego Centroamérica o Caribe, que tiene Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. La idea de como dar un ente general es que podamos adentrarnos en el tema y que posteriormente entendamos que las cuestiones territoriales, al menos en América Latina, sí influyen de manera muy específica. Los idiomas oficiales, como la mayoría sabemos, es el español, el idioma como que tiene más generalidad territorial. Y luego tenemos a Brasil que habla portugués y a Haití que habla francés. Los idiomas oficiales también son relevantes porque justamente América Latina se caracteriza porque la mayoría habla español. Y eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos y Canadá, además de algunas otras características económicas y territoriales. Pero el idioma sí es una barrera que ha sido muy importante mencionar como para la parte de América Latina, porque evidentemente no tenemos el mismo acceso a las mismas cosas con un idioma que no se habla en todo el mundo. Entonces, ahora pues vamos a dividir esta capacitación con diferentes puntos. Dayana me hizo llegar algunas preguntas que ustedes habían puesto en Instagram y la idea es que yo pueda como responder a la mayoría y si quieren ahondar en algún tema en específico me lo hacen saber. Bien, entonces el primer tema que vamos a ver es la situación política de América Latina, el segundo cultura y sociedad, el tercero sobre educación, el cuarto sobre aspectos económicos y el quinto sobre salud. Bien, vamos a hablar sobre la situación política y primero vamos a decir que todos los países de América Latina tienen democracias, pero específicamente dos tienen sistemas distintos a los de la mayoría de este continente, que es Venezuela y Cuba, que son países que tienen un sistema socialista. ¿Qué es irrelevante de esto o por qué lo menciono de manera específica? Porque hay muchísimas mociones que se han debatido en el último tiempo sobre Venezuela, muchísimas, o sea, no saben como todo se ha debatido sobre Venezuela. Entonces vamos a adentrar en ese tema en específico. Vamos a hablar también un poco sobre la división que existe entre los diferentes países latinoamericanos. Simplemente el concepto de América Latina ha sido cuestionado como eurocéntrico por diversos estudiosos y movimientos debido a la exclusión que él mismo hace en una gran cantidad de idiomas, pertenencias étnicas, entre ellas obviamente las de pueblos originarios afroamericanos, ¿no?
América Latina sí tiene una característica en común, es que muchísimos de los países tienen diferentes pueblos originarios y eso hace que haya una riqueza cultural grandísima, pero como la mayoría sabemos, hay también procesos en los que se ha tenido que concientizar a las personas porque hay demasiada discriminación a esas personas. Hablemos entonces pues de aquellos presidentes que actualmente son personajazos en nuestra América Latina. El primero de ellos es pues mi presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido críticas por todo el mundo por diferentes cuestiones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, actualmente en la crisis del coronavirus, porque él no usa cubrebocas o mascarillas, como le dicen en Sudamérica, porque científicamente no está probada su efectividad, siendo que en Europa, en Asia, muchísimas presidentes y autoridades han decidido hacer ello. Entonces la idea es que pues veamos la situación política también desde el punto político per se, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador ha hecho diferentes declaraciones a lo largo del tiempo que tiene siendo presidente, sobre que pues él no se mete en la política exterior, sobre que a él no le es relevante hacer política fuera de México, sino más bien dentro, etcétera. Y aquí nos encontramos varias dicotomías, pero también varias contradicciones, ¿no? En el momento en el que hace una visita a Washington y dice, bueno, es que esta vez tengo que venir porque vamos a poder reafirmar los tratados de libre comercio que tenemos con México. En ese sentido, pues pasamos también con Lenín Moreno, que es el presidente de Ecuador, que ha tenido también diferentes declaraciones bastante desafortunadas, sobre todo en el tema de las personas que son desfavorecidas, un tratamiento de la pandemia bastante deficiente, entre algunas otras cuestiones que lo hacen como un presidente conocido, pero que incluso entre Andrés Manuel y Lenín Moreno existen en redes sociales debates sobre quién es el peor presidente de América Latina. Imaginemos qué tan difícil está la situación económica y política en estos países que hay este tipo de debates, ¿no? Pues ni hablar de Nicolás Maduro, que lo tenemos como un personaje que ha hecho que Venezuela pues colapse hasta cierto sentido y además que simplemente él se consagra como una persona que no tiene interés en hacer algo diferente respecto a la situación que tiene su país. Y bueno, pues por último con Jair Bolsonaro, que igual que nuestro presidente, que mi presidente Andrés Manuel, ha hecho diferentes declaraciones y se considera también un presidente pues bastante conservador, pero un presidente que no está ayudando a su país a ser mejor. Bien, ahora vamos a hablar. Esos aspectos políticos solamente son generales. Algunas de las cosas que se debaten de manera constante es si América Latina debería tener una figura económica social como lo es la Unión Europea. Y en ese sentido tenemos que entender que si bien América Latina tiene muchos rasgos parecidos entre sus países, también tiene muchísimas diferencias que hacen que eso diste muchísimo de una Unión Europea que en realidad nosotros pues no tenemos y no creo que se vaya a construir, ¿no? Hablando de esto, por ejemplo, respecto a la situación política, si bien nuestros sistemas son parecidos, la manera en la que se ejecutan las elecciones o los mecanismos de participación ciudadana son muy diversas y además de eso son en algunas cuestiones muy divergentes. En ese sentido, la situación política pues evidentemente impacta la parte social, la parte cultural y sobre todo la parte económica en las decisiones que están tomando las autoridades en los diferentes países. Bien, ahora hablemos un poco sobre la parte de cultura y sociedad. Tenemos rasgos parecidos en América Latina, ¿no? Algunos tratadistas dicen que todos los latinoamericanos comemos plátano, por ejemplo, que todos los latinoamericanos comemos arroz, ¿no? En ese sentido, pues tenemos rasgos parecidos con comidas típicas que son más o menos parecidas. Obviamente la diferencia, por ejemplo, con México es que México utiliza picante en todo, como dicen la mayoría de las personas, y un montón de maíz en la mayoría de sus platillos. Fuera de ello, pues las cuestiones son muy parecidas en general. Tenemos, por ejemplo, raíces culturales, incluso coloniales, que son también muy parecidas. Y también tenemos usos y costumbres, así como ya había mencionado, pueblos originarios, que hacen que América Latina sea un continente que tiene diferentes cuestiones culturales y sociales comunes que lo hacen pues incluso identificarse como parte, como muy patrióticamente de este continente. Bien, ahora bien, la parte educativa también es algo que en realidad tiene muchas semejanzas a lo que les contaba sobre la parte cultural. ¿En qué sentido? La parte educativa, los diferentes países de América Latina tienen
más bien pues las mismas problemáticas más allá de las mismas cuestiones benéficas, ¿no? Como dice en el slide, los niveles educativos en Latinoamérica pueden ser evaluados de distintas formas, por calidad, desarrollo, accesibilidad, entre algunos otros. Y esos mismos organismos internacionales generan algunos indicadores, como por ejemplo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que hace diferentes estudios y exámenes para que las personas puedan saber en qué medida o en qué nivel está la educación en los diferentes países. En ese sentido, pues Chile encabeza la lista de países latinos con mayores niveles de educación, o sea, con una mejor calidad educativa, según el informe divulgado por la OCDE. Mientras los países más rezagados son Colombia, Perú y Honduras, que no tienen los mejores resultados. ¿Por qué es relevante hablar de la situación educativa en América Latina? Porque la situación educativa dista muchísimo de la que está en Europa, por ejemplo, o en países como Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son las cuestiones que tendríamos que hablar sobre América Latina y su educación? En primer lugar, la accesibilidad que tienen las personas para poder ingresar a la educación. Mientras en países desarrollados se tiene una educación mucho más gradual, digamos que las personas, por ejemplo, reciben hasta la escuela, la high school para poder unificar, o incluso carreras universitarias. Por ejemplo, en el caso de México y los países de Centroamérica es la escuela de educación secundaria, antes de la escuela preparatoria. Eso hace que tengamos problemas estructurales no solamente con las personas que no estudian, sino también incluso con los resultados a futuro que se tienen en los diferentes países. Esto en razón de la necesidad de mejores empleos, de mejor calidad en el pago de esos empleos, etcétera. En ese sentido, América Latina se parece lamentablemente en las cuestiones negativas, ¿no? Como la no accesibilidad, la mala calidad que obliga, por ejemplo, a muchas personas a ingresar a escuelas privadas donde los préstamos son impagables y al final del día se vuelve una situación como un círculo vicioso en el que no tienes suficiente dinero para pagar tu préstamo educativo, pero necesitas estudiar, etc. Ahora pasando al siguiente punto sobre la situación económica, hay que entender que en la actualidad podemos reconocer tres tipos de sistemas económicos en nuestra Latinoamérica. Si bien se pueden mantener contenidos generales, como en casi todas las cuestiones, también hay diferencias sustanciales que hacen que sus economías sigan una línea específica y para ello reconocemos entonces todos aquellos países, en primer lugar, que son netamente capitalistas, aquellas economías abiertas, las cuales se basan en el modelo de libre mercado y los tratados de libre comercio. Y aquí tenemos algunas excepciones como es Cuba respecto a la economía abierta, siendo que no es una economía abierta y que incluso tiene un bloque de cierre hasta cierto punto con Estados Unidos y la comercialización de los productos entre ellos. ¿Qué pasa con la situación económica y cuáles son las industrias como que más mantienen a nuestra América Latina? En primer lugar, los intercambios económicos y comerciales son de suma relevancia porque como región no hemos aprendido a poder hacer intercambios que nos permitan subsistir solamente entre nosotros. Esto hace, por ejemplo, que México envíe y tenga un intercambio comercial muy grande con Estados Unidos y Canadá, así como varios países de Sudamérica también, que dan sus productos a países, por ejemplo, europeos, incluso asiáticos, etcétera. Aquí, por ejemplo, ha habido también muchos debates sobre si debería de haber un tratado de libre comercio solamente en países pues que pertenezcan a América Latina. En ese sentido, obviamente, existen diferentes tratados comerciales entre países, pero no que conjuntan a toda la región, y eso es algo que ha sido bastante discutido. ¿En qué medida es importante hablar sobre la situación económica? Pues en todas, ¿no? Porque de eso se deriva la pobreza, de eso se deriva la necesidad de tener diferentes la necesidad de tener diferentes instancias económicas, etcétera. Bien, en el momento en el que la situación económica de los diferentes países es compleja, tendríamos que entender también, antes de pasar al sector salud, que tenemos diferentes monedas, ¿no? Y en eso también nos diferenciamos, por ejemplo, con el debate sobre Europa. Los mexicanos utilizamos peso mexicano, los ecuatorianos tienen dolarización y hablemos un poco del tema de la dolarización porque en el momento en el que las monedas de los países están tan devaluadas y son inservibles es cuando esos países latinoamericanos pues deciden perder cierta parte de su identidad, si es que así lo llaman algunos historiadores,
y van a la dolarización porque es más conveniente para el crecimiento de sus países. En ese sentido, Ecuador, Panamá, por ejemplo, tienen una dolarización total y eso hace que tengan diferencias con los otros países latinoamericanos que en su mayoría siguen teniendo una moneda propia. Y bueno, pues Venezuela ni hablar, ¿no? La mayoría de las cosas ya actualmente se compran en dólares, pero pues no se acepta como tal que ya hay una dolarización completa. En el sector salud, pues algunas preguntas que pasaban era como cuáles eran las cuestiones igualitarias en el sector salud, como qué cosas podríamos mejorar como Latinoamérica y qué cosas se podrían debatir o ya se han debatido sobre este tema del sector salud. Bueno, pues en primer lugar hay que decir que evidentemente el talón de Aquiles de América Latina es justamente esta parte del sector social y de las políticas que hacen que podamos tener acceso a la salud. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido en el que tenemos poca accesibilidad, una mala calidad del sector salud en general en los países, pero además de eso que la gratuidad que existe dentro de los diferentes sistemas que son del Estado, pues evidentemente no es la mejor. ¿En qué sentido? Bueno, hay una desigualdad obvia entre las personas que pueden acceder a un sector salud privado y a un sector salud público y nos hemos visto en aprietos sobre todo con la pandemia porque no se ha logrado un buen tratamiento de la misma porque el sector salud de por sí ya era deficiente, imaginemos tener que maximizarlo y potencializarlo ha sido bastante complejo. ¿Qué cosas intervienen o cuáles son resultado de la desigualdad y del mal uso de los sistemas de salud, pero incluso del mal estado de esos sistemas de salud? Pues en primer lugar, la esperanza de vida de las personas. Evidentemente, cuando tenemos un mejor sistema de salud, tenemos una mayor esperanza de vida porque las personas pueden tener mejor y mayor acceso a, pues, a curarse, por decirlo de manera vulgar u ordinaria, a curarse de alguna enfermedad para no morir de ella o por ella, ¿no? Por ejemplo, los tratamientos sobre el cáncer que se tienen en diferentes países de América Latina, sobre los tratamientos que se tienen también sobre VIH, no son los mismos en un tercer mundo como el de nosotros o en un país en vías de desarrollo que en países ya desarrollados donde la calidad de vida de las personas evidentemente es mucho mejor en ese sentido. Por último, hablemos, no solamente se trata pues de la culpa que tienen los estados porque no hay un sector salud suficiente, también trata sobre los problemas de salud y los hábitos que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Uno de los mayores problemas en el sector salud son problemas de obesidad, por ejemplo, y problemas de diabetes e hipertensión. Esto en razón de los malos hábitos alimenticios que se generan en esta región, pero también de la venta de comida chatarra, el consumo de la misma, y esto hace evidentemente que también el sistema se vea rebasado en el sentido de decir cuántas personas podemos salvar, por ejemplo, que tienen obesidad respecto a una persona que no la tiene, que tiene una enfermedad mortal, ¿no? Evidentemente la calidad de vida o la esperanza de vida de la persona que no tiene obesidad en ese caso, pues sería más alta. En ese sentido, hablar de desigualdad, esperanza de vida y problemas de salud dentro de un sector que no está complementado, pero que además sufre desfalcos a diestra y siniestra, que no es mejorado en razón de la necesidad que tiene la gente del acceso a la salud, pues estamos hablando que América Latina tiene uno de los mayores problemas en conjunto, en vez de tener una de las mayores eficacias y eficiencias respecto a algo que es tan necesario para que las personas puedan pues ahora sí que construir todo lo demás que no es necesariamente papel. Papel refiriéndonos a papel dinero. Bien, algunas otras de las cosas que venían en sus preguntas eran cómo pudiéramos hablar de las mujeres en América Latina, ¿no? Primero vamos a hablar de la desigualdad que existe entre mujeres y hombres en nuestro continente. En primer sentido, el porcentaje de personas que son económicamente activas, que son mujeres en los países de América Latina, distan muchísimo del número de personas que son económicamente activas, que son hombres. ¿En qué sentido? Más o menos la OCDE dice que un 30% de la población en América Latina es la que es económicamente activa, que es mujer, ¿no? Eso nos habla de una disparidad enorme, nos habla de una necesidad que tenemos de poder ir mejorando esa parte. Y luego la segunda pregunta de esa misma encuesta dice algo así como, ¿y entonces qué hacen las mujeres, no? ¿A qué se dedican? Bueno, pues hacer todo el trabajo no remunerado, básicamente, esa es la respuesta.
el cuidado del hogar, el cuidado de las personas de la tercera edad o enfermas, pues ser amas de casa básicamente, ¿no? En ese sentido tenemos que entender que esa desigualdad de personas económicamente activas sí hace que América Latina sea un país que no se parezca tanto a los países que son desarrollados. Bien, la segunda, de ese 30% de mujeres que son económicamente activas, pasaríamos a la desigualdad salarial que existe entre las mujeres que sí tienen un empleo, que son económicamente activas, respecto a los hombres. Esa desigualdad salarial o brecha salarial, como es bien llamada, es aproximadamente de un 30% en los diferentes países, simplemente por el hecho de ser mujer. ¿Qué ocurre con esto? Pues existe una desigualdad que dista de los derechos laborales sobre la igualdad en general y de las personas, e incluso sobre los derechos humanos, porque no por ser mujer debería de haber una desigualdad per se. En ese sentido, también tendríamos que entender que esas desigualdades salariales no solamente son respecto a las mujeres y los hombres en los países latinoamericanos, sino también hablar sobre qué cantidad de salario percibe una persona en los diferentes países por diferentes trabajos. Si hacemos una comparativa entre los países, podemos ver que la diferencia sí es sustancial y que además cada uno tiene sus estándares bastante, pues, diferentes, digámoslo de alguna manera. Y esas brechas salariales también se encuentran en las cuestiones educativas, ¿no? La persona que tiene menos educación, la persona que pudo acceder a menos educación en su país, pues tiene un salario mucho menos cuantioso que una que sí. Ahora vamos a hablar sobre las mujeres y las dobles y triples jornadas que se tienen en América Latina. Ya hablamos de que muy poco porcentaje de la población de mujeres son económicamente activas, que las que sí son económicamente activas tienen una desigualdad salarial, y ahora hablemos sobre las que además de tener un empleo tienen una doble jornada porque llegan a su casa a hacer todos los labores del hogar de manera gratuita. Hablemos también de las que, además de tener un empleo formal, además de hacerse cargo de la casa, ahora tienen una triple jornada porque hacen ventas de cuestiones generales, por ejemplo, extras, ¿no? Vamos a ver, tenemos, no sé, soy abogada y aparte tengo 3 hijos y aparte de eso yo tengo una tienda de, no sé, de toallas, ¿no? En ese sentido yo ya estoy teniendo una triple jornada porque yo hago algo además de ello. La triple jornada también podría ser, una, la casa, y dos, el cuidado de los hijos, etcétera. ¿En qué sentido esto es relevante para los debates o en qué sentido esto nos va a funcionar para poder debatir? Bueno, porque generalmente tenemos alguna moción que tenga que ver con este tema y algunas veces, porque no, también se ha tenido con el principio específico del fenómeno de las mujeres en América Latina. Entonces, tendríamos que entender que la desigualdad salarial es también una desigualdad o existe también una desigualdad social dentro de mujeres y hombres. Vamos con el cuarto punto de mujeres en Latinoamérica y hablemos un poco del movimiento feminista en este continente. Para empezar, el movimiento es muy diverso desde que nace, ¿no? Y desde que se expande y en los diferentes países se lleva a cabo de diferentes formas, pero este movimiento feminista en América Latina es todavía muy diferente. Existen diferencias entre los países respecto a la religión, que como ustedes saben en la mayoría de países de América Latina es católica, pues con el sentido final de la lucha que tienen los diferentes movimientos o los objetivos específicos que se persiguen. El 8 de marzo de este año, en todo México, hubo una marcha por el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y al menos en la ciudad donde yo vivo fue histórico. Mientras yo estaba en Guayaquil en ese momento y no había como grandes manifestaciones al respecto, ¿no? Cada país ha llevado como su ritmo, cada país ha llevado como sus objetivos específicos respecto a esto, pero algo que se tiene en común en este movimiento en América Latina es básicamente la lucha por la igualdad de derechos, ¿no? Y la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que eso es lo que ha hecho que haya una unión entre mujeres de todo nuestro continente. Este movimiento, a pesar de tener diferencias, tiene un objetivo específico, que es que no mueran más mujeres por razones de violencia de género, pero también aparte de ello, que las mujeres puedan vivir de manera libre y puedan expresarse de todas las formas que hay. El quinto punto que quisiera hablar sobre mujeres en Latinoamérica es sobre seguridad. A una mujer latinoamericana le preguntan por qué va a viajar sola, ¿no? Cosa que no pasa con mujeres europeas que pues ya es una conducta normalizada.
Sucede que en nuestros países, primero, no es común que nosotras viajemos solas, hablando de viajar, pero tampoco es común que haya mujeres en la calle, ¿no? Porque eso está mal, según socialmente está visto, o comentarios machistas que existen sobre, pues fue violada porque tenía una falda corta, o fue violada porque ella quiso provocar a la persona, entre miles de disparates que podemos escuchar. La seguridad en América Latina es algo que evidentemente es un problema, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del narco en México, hablemos del narco en Colombia, hablemos de la situación económica y de peligrosidad que tienen los diferentes países de Centroamérica. Entonces, la seguridad para las mujeres es diferente que para los hombres en este continente, a pesar de todos los avances que ya se han tenido para tener igualdad de género. Bien, algo que obviamente pasa también en América Latina y que es pues una constante es la cuestión migratoria o el fenómeno migratorio que tiene nuestro continente. En primer lugar, hay un fenómeno que existe primeramente entre los mismos países de América Latina. Veamos todas las colonias de personas haitianas que hay en Chile, por ejemplo, ¿no? Veamos, por ejemplo, a las personas venezolanas que van de Venezuela a Colombia, de Venezuela a Chile, etcétera. Veamos, por ejemplo, también las personas que van de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y pasan por México porque su destino final quiere ser Estados Unidos. Pero en ese momento, evidentemente, también existe una migración. ¿Qué pasa con la migración en América Latina? Bueno, básicamente pasa que nosotros hacemos lo que no queremos que nos hagan, ¿no? Nosotros no queremos que nos discrimine, por ejemplo, Estados Unidos como mexicanos, pero para nosotros no es problema discriminar a las personas salvadoreñas que quieren venir a nuestro país para poder brincar a Estados Unidos. En ese sentido, pues ahora pasamos al segundo punto de esta migración que existe. Hay muchas personas de América Latina y de diferentes países que quieren hacer una migración hacia Estados Unidos. ¿Esto por qué? Bueno, porque el sueño americano, las oportunidades que hay en ese país siempre han sido algo muy deslumbrante para nosotros los latinoamericanos. ¿En qué sentido? Bueno, las condiciones de vida son mejor, la economía está más estable, la educación es de mayor calidad, los derechos a los que tienen acceso las personas sí son de verdad derechos que se hacen efectivos, etcétera, ¿no? Y eso es algo que evidentemente pasa en muchísimos países de nuestra América Latina. Y tercero, entre América Latina y Europa también ocurre, pero esa migración en realidad no es tan común. ¿Por qué hablamos de la migración que existe entre nuestros países? Porque desde aquí ya existe una discriminación entre los propios países latinoamericanos. No, bueno, porque tú tienes tal nacionalidad, ya eres ratero, porque tú tienes tal nacionalidad, ya eres flojo, etcétera. Y eso evidentemente no necesariamente es así, ¿no? No podemos hacer una generalidad por la nacionalidad de la gente y mucho menos podemos discriminarla por el lugar en donde viene. ¿Qué pasa entonces? Que la discriminación se vuelve algo que evidentemente pasa en estos procesos migratorios, pero que además trasciende no solamente el proceso migratorio, también trasciende todas las cuestiones generales, ¿no? Como tú eres de un color de piel distinto al mío, tú eres de una religión distinta a la mía, tú no hablas español, etcétera, ¿no? Esa discriminación es algo que también caracteriza de manera lamentable a nuestra América Latina y que seguramente se van a encontrar en algún momento con una moción que trate sobre ello. Ahora bien, este proceso migratorio también tiene como resultados cuestiones de pobreza en general. No es que por la migración te vuelvas pobre, sino más bien que la pobreza está muy ligada a este tema porque las personas quieren irse de sus países para tener mejores condiciones de vida y eso hace o se ve influenciado por la parte de no tener la cantidad suficiente de dinero para poder subsistir dentro de sus países. Pero hablemos ahora de la pobreza que existe en el proceso en que las personas migran, ¿no? Específicamente, por ejemplo, los países de Centroamérica que van hacia Estados Unidos y que pasan por México, su nivel de pobreza obviamente aumenta porque en el proceso en el que ellos están, en el viaje hacia el sueño americano, pues pierden absolutamente todo, ¿no? Incluso algunos toman transporte de manera ilegal, incluso algunos otros tienen problemas de salud que pues no pueden ser atendidos porque ellos no están en su país de origen, etc. Y eso me lleva al tercer punto, que es la incertidumbre jurídica. Las personas migrantes en realidad no tienen respetados sus derechos humanos por los diferentes estados. No es que eso no esté normado, no es que eso no exista, no es que eso no sea relevante, sino más bien que no se hace efectivo. Todas las personas, como dice alguna frase, somos ciudadanas del mundo,
pero eso no necesariamente es algo que pase en nuestros países en razón de la necesidad que se tiene de no hacerse cargo, ¿no? O incluso algunos países dicen, yo no puedo asumir el cargo de, por ejemplo, darle salud a esta persona migrante de El Salvador si yo ni siquiera le puedo garantizar la salud a las personas que son mexicanas o cualquier ejemplo que podamos decir al respecto. ¿En qué sentido es importante hablar de migración cuando hablamos de América Latina? En el sentido en el que la migración sigue siendo un fenómeno súper común, pero además en muchos sentidos muy necesario. No solamente existe la migración ilegal como lo queremos hacer pensar o como nos han querido hacer pensar, también existe una fuga de cerebros en donde muchas de las personas de los países latinoamericanos que desarrollan ideas, que desarrollan proyectos, que desarrollan incluso, ¿por qué no?, hipótesis, no tienen acceso específicamente a un apoyo por parte de sus estados y lo que deciden es migrar a otros países donde sus ideas sean mejor recibidas, mejor remuneradas e incluso simplemente valoradas o escuchadas, ¿no? También aquí tenemos un problema en el tema de que esa incertidumbre jurídica no ha sido como cubierta por los diferentes organismos internacionales y que también, bueno, hablemos un poco sobre soberanía, ¿no? Porque muchos de los países latinoamericanos lo que hacen es decir, yo soy soberano, yo me gobierno a mí mismo y por lo tanto tu organismo internacional no puedes venirme a decir que haga tal cosa o no me puedes pedir que yo me encargue de un imposible. Bien, ¿para qué digo todo esto que estábamos platicando? Para que podamos ir entendiendo como de qué se puede debatir sobre América Latina, para qué, pero para poder debatir evidentemente necesitamos saber de qué se trata. Bien, ahora vamos a ver. Hay una evidente influencia no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa hacia nuestros países latinoamericanos, en cuestiones económicas, en cuestiones culturales y en cuestiones educativas. Esa influencia, por ejemplo, de Estados Unidos en la cuestión económica, la primera es la dolarización que tienen algunos países, como habíamos platicado, pero la segunda también es los intercambios económicos que se tienen entre países latinoamericanos y Estados Unidos, que hacen que se potencialice la economía de los países latinoamericanos, pero que también hace que sea muy dependiente y que en algún momento, si ese tratado se termina, si ese tratado se fragmenta, podamos tener problemáticas para la subsistencia de diferentes sectores económicos de los países latinoamericanos. En cuanto a la cuestión económica también respecto al intercambio comercial con Europa, pues evidentemente existe y la idea es que podamos entender que esa influencia no solamente es tener el intercambio económico, sino también es una influencia cultural y vamos al segundo punto. El segundo punto sobre las cuestiones culturales es que incluso, por ejemplo, el idioma español ha adoptado muchísimas palabras que son en inglés y ha hecho como un Spanglish, ¿no? O ok, por ejemplo, ya se considera que es una palabra en español y en realidad no lo es, ¿no? Porque es muy bien, etcétera. Entonces, esas cuestiones culturales no solamente son la manera en la que nos vestimos, lo que comemos, sino también la forma en la que nosotros, pues, hablamos, nos comunicamos, en la forma en la que nosotros adquirimos, ¿por qué no también cuestiones materiales, etcétera? Y pues obviamente la cuestión cultural de Europa y Estados Unidos en las cuestiones de moda, incluso en las cuestiones textiles, sigue siendo muy, muy importante en nuestra América Latina. Y vamos a la última, que es un poco preocupante porque no la ejecutamos de manera correcta, y sería la parte de las cuestiones educativas. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros como Latinoamérica a veces decimos, no, es que nosotros vamos a copiar el sistema de Finlandia, ¿no? Pero tenemos la mitad de personal con la mitad de sueldo para poder ejecutar ese programa. ¿Qué pasa cuando hacemos políticas públicas aplicadas ante el derecho comparado de manera que en realidad no es efectiva? Pues simplemente hacemos que esa propuesta o ese sistema no funcione para nuestro país en específico. ¿En qué sentido? Obviamente para poder encontrar algunas cuestiones para poder generar ello, tenemos que poder tener pues las condiciones parecidas para poderlo ejecutar. En ese sentido, pues ha habido muchísimos sistemas educativos que vienen de países europeos o de Estados Unidos y Canadá a Latinoamérica que han sido mal aplicados y que no necesariamente son malos, pero que pensamos que no funcionan simplemente, pero en realidad en lo que dista es en la cuestión de la aplicación per se. Bien, todo esto vamos a verlo para poder analizar un poco sobre de qué estamos hablando, ¿no? De qué se trata esto sobre las mociones de América Latina, y para eso me gustaría que participemos juntas y juntos en esta dinámica, ¿no?